automáticamente pasa a la no PEA, ¿no? Al PEI. Y es que tomamos en cuenta que sea 65 años, entonces ya saldría pues de ahí, ¿no? Saldría de la no PEA, saldría al no PET, ¿no? A la población que no está en edad de trabajar, porque sería mayor de 65. ¿Y qué pasaría si el jubilado regresa a trabajar? ¿No? ¿Qué pasaría si el jubilado regresa a trabajar? Que lo puede hacer, ¿no? En la realidad vemos que muchas personas se jubilan y, bueno, y están en 65 años, estás todavía en todas tus fuerzas, ¿no? No es como antes, pero entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Entonces ahí viene un conflicto en la definición. Ya, pero bueno, para evitarnos esto, si preguntan el rango de edad, bueno, habrá que responder como dice la separata, ¿no? Ya, eso es obvio, porque, bueno, está en la separata, no vamos a contradecir eso. Bueno, vamos a contradecir eso. Solamente les informo que en la separata dice eso, pero en INEI solamente dice mayor de 14. Ya. Un jubilado, ¿dónde se clasifica? Se clasifica como PEI, ¿no? Como no PEA. Ya, nada más, así cuando preguntan, se clasifica ahí. Punto. Ajá. He visto esas preguntas anteriores y la respuesta era pues la PEI. He visto por ahí alguien me mostró una pregunta anterior, entonces se cumple. Hay que respetar esos antecedentes. Ajá. Y lo otro es que probablemente no haya muchas preguntas sobre ese punto de los jubilados, dónde están, porque vamos a encontrar con ese conflicto. Muy bien. Profesor, ¿cómo podría mencionar la diferencia entre el empleado y el subempleado? Ya, el empleado es aquel que cumple con todas, que tiene todos los derechos laborales, ¿no? O sea, trabaja 8 horas, ¿no? Tiene vacaciones, tiene un contrato de trabajo, ese es el adecuado, por eso su nombre es adecuadamente empleado, El subempleado es, bueno, ahí hay dos tipos, ¿no? Encubierto o abierto, o sea, visible, y encubierto, ¿no? Entonces, el abierto es el que simplemente trabaja más de 8 horas o menos de 8 horas. Entonces, eso es fácil de determinar, ¿no? Ya, trabajas más de 8 horas, entonces en un empleo, pues eres un subempleado, ¿no? O sea, no te están respetando todos tus derechos laborales, es fácil de ver. Trabajas menos, bueno, ahí hay contratos que son menos de 8 horas, pero igual se considera, ¿no? Subempleado. Y lo contrario, ¿no? Que no tienen no tienen todos los beneficios laborales, o sea, no tienen gratificación, no tienen CTS. Entonces eso es un subempleado. Nada más, o sea, 8 horas, tiene todos los beneficios laborales, principalmente CTS, principalmente gratificación. Subempleado trabaja menos de 8 horas o más de 8 horas y no tiene gratificación ni tiene CTS. Muy bien, vamos rápidamente para que no se nos pase más el tiempo y ver, ya. Muy bien, vamos a ver con este cuadrito. Ya. Entonces, aquí vamos a explicar este cuadro, ¿ya? En este cuadro se resume todo respecto a los mercados de competencia. Ahora, ¿qué pasa? La clasificación de este mercado es de acuerdo al nivel de competencia. ¿No? Es de acuerdo al nivel de competencia. Entonces, la competencia puede clasificarse como, ¿no? Comienza en 0 grados, perdón, en 0% y 100%. O sea, existe un mercado donde la competencia es 0%, o sea, nada, no hay competencia, esto significa que no hay competencia, ¿no? Y otro mercado donde la competencia es pues al 100%, ¿no? O sea, completa, ¿no? O sea, es la competencia ya ideal. Entonces, estos mercados se clasifican aquí. ¿Cuál es un mercado donde no hay competencia, donde no existe el monopolio?
¿Dónde es un mercado donde sí existe competencia al 100% o la competencia ideal completa? La competencia perfecta. Muy bien. Entonces, esos son los extremos. ¿Cuál es un mercado donde se parece o se acerca más al monopolio? Ese es el oligopolio, ¿no? El oligopolio. El oligopolio principalmente, ¿por qué? Porque hay pocas, ¿no? En número de empresas hay pocas empresas. En el monopolio no hay competencia porque solamente hay una empresa, ¿no? No hay con quién competir. Luego seguiría el oligopolio, que es pues poco competitivo, ¿no? Hay pocas empresas. Y finalmente vendría la competencia monopolística, que es la que más se acerca a la competencia, ¿no? Aquí estaría la competencia monopolística. Porque hay muchas empresas, Entonces, ¿por qué se clasifica de acuerdo a la competencia? Porque la competencia es un criterio que permite, pues, anular el poder de mercado. O sea, estas características, las características del mercado, ¿no? ¿Qué es lo que permiten estas características del mercado? Lo que permiten es eliminar o evitar la formación de el poder de mercado. Entonces, la gran pregunta sería, entonces, ¿qué es el poder de mercado? No funciona. ¿No? ¿Qué es el poder de mercado? Esa sería la gran pregunta. Entonces, rapidito nomás, el poder de mercado es la capacidad de influir o fijar el precio de mercado, ¿no? Eso es un poder de mercado. Es cuando la empresa tiene la capacidad para influir o fijar el precio del mercado, ¿no? Y entonces las características de la competencia perfecta garantizan, evitan que no haya poder de mercado, ¿no? Evita que ninguna empresa pueda tomar ventaja de otro consumidor. O sea, aquí, como está escrito aquí, ¿no? Todos son precio aceptantes, No hay forma de que una empresa diga, oye, no, mi producto es mejor, yo te voy a colocar ¿no? Yo te cobro más. O que te digan, oye, ¿sabes qué? No, bueno, ¿por qué está más caro? Porque no lo vas a encontrar en otro lado. No. Todos venden el mismo producto. Por eso que una de las características es que son bienes homogéneos. O sea, todos venden el mismo producto. Eso significa, ¿no? Bienes homogéneos significa todos venden lo mismo. ¿No? Todos venden lo mismo. ¿Ya? Entonces, es el mismo zapato, misma calidad, mismo cuero, mismo diseño, son homogéneos, son idénticos los productos. Entonces, no hay poder de mercado, pues no hay una diferenciación, ¿no? Algo que obligue, que lleve al consumidor a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí pago más porque, bueno, es mejor calidad o se ajusta mejor a mis necesidades. No.
¿no? Entonces, como ven, estos son supuestos, ¿no? O son requisitos que se necesitaría para decir que la competencia es al 100%, pero normalmente la competencia no es perfecta, sino la competencia pues es imperfecta, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Eh, todo esto, ¿no? ¿No? Todo esto es pues sería considerado competencia imperfecta, ¿no? Sería considerado competencia imperfecta, ¿no? O sea, no llega a lo perfecto, pues el 99% es imperfecto, ya, no se cumple todas las características, ¿no? Obviamente, cuanto más te acerques al monopolio, más imperfecto eres, ¿no? Cuanto más te acerques a la competencia perfecta, más perfecto eres. Sino que, bueno, ese simplemente recibe, cuanto más te acerques aquí, ya recibe el nombre de mercado competitivo, le llaman, ¿no? Le llaman mercado competitivo. Pero ya todo aquello que no sea la competencia perfecta es la competencia imperfecta, ¿no? Pero cuanto más cercano estés acá, más competitivo eres, ¿no? Mercado competitivo. Cuanto más cercano aquí, ya es un mercado más monopólico. Entonces, estas características permiten eso, que haya muchas empresas y también deberíamos hablar de muchos compradores, ¿no? Muchos compradores. Eso también, hay muchas empresas y muchos compradores. Entonces, y además, y eso es lo que está escrito ahí, hay atomicidad de mercado. O sea, atomicidad hace referencia al átomo, pues, ¿en qué sentido? En que el átomo, respecto a sus partículas, ¿no? A las cosas, a lo que hay al interior del átomo, sus partículas son muy pequeñas, ¿no? O el núcleo, en relación a todo el átomo, es pequeño, ¿no? O sea, el átomo es pequeño, visible, y las partículas que hay dentro del átomo son aún más pequeñas, ¿no? Entonces, hace esa referencia al mercado, o sea, que está formado de muchos compradores y muchos vendedores, pero que estos vendedores y compradores son pequeños en relación al mercado. Entonces, están atomizados, están empequeñecidos. Barreras de entrada no hay. Y la competencia es perfecta. Barreras de entrada, ¿qué significa? Que los consumidores, los vendedores, entran y salen libremente, ¿no? Entonces, cuando sube el precio del producto, cuando hay poca oferta, los productores se dan cuenta, hay una señal ahí del mercado y el productor decide entrar al mercado, ¿no? Cuando ya no es rentable el mercado, el productor dice que ya no, me voy, se retira y se va a otro mercado. Entonces se mantiene la dinámica económica. Bueno, la información perfecta es que todos sabemos los precios, ¿no? Todos sabemos el precio del producto. Entonces no ocurre que te vendan un producto porque tú no sabías que en otro lugar era más barato. Bueno, entonces, como dije, que no haya poder de mercado. ¿Quién tendría el poder de mercado total? Sería el monopolio, pues, ¿no? El monopolio sería el que tiene el poder de mercado total, porque el monopolio no solamente puede influir en el precio, el monopolio no solamente influye, el monopolio fija el precio del producto, pone el precio del producto, ¿no? Entonces es el que tiene el mayor poder de mercado, es todo el poder de mercado. Los monopolios, bueno, hay un solo bien, ya lo necesito ahí. Es muy importante barreras de entrada, control de un factor, ya. Estos son los motivos, ¿no? O sea, puede haber monopolio porque uno, ¿no? Hay un control de un factor clave para producir. Entonces, obviamente, ¿no? Nadie más puede producir porque el monopolio tiene el control de ese factor productivo indispensable o de ese insumo indispensable, ¿no? Entonces tiene el control, ¿no? Por ejemplo, China tiene, por ejemplo, produce el 80% de todas las tierras raras, ¿no? Entonces,
pero pues tiene que hacer un monopolio ahí, pues no es que produzca todas las tierras raras, los materiales, ¿no? Las tierras raras son estos minerales que se necesitan para los celulares, sino que tiene la producción. Entonces, entrar a ese mercado, un poco complicado. Tiene el control de eso, ¿no? 2, patentes, o sea, patentes. A veces las patentes también son lo que llamarían monopolio legal, ¿no? Monopolio legal. Monopolio legal, uno se entiende, ¿no? Es un monopolio entregado por el Estado, que puede ser una patente o una concesión. Entonces, mientras tengan ese acuerdo legal con el Estado, pues, 3, monopolio natural. Y bueno, la superioridad tecnológica, ¿no? No tienes una tecnología. Por ejemplo, esto se ve aquí con los chips, ¿no? O sea, son muy pocos los países de momento. Ahora, no quiere decir que eso sea permanente, ¿no? Cambia, ¿no? Pero la inversión para producir chip es caro. Es caro. Monopolio legal y monopolio natural, ¿no? ¿Qué pasa con los dos términos? Con los dos términos tenemos que el monopolio natural, es un monopolio donde el mercado hace que las empresas se retiren del mercado, ¿no? O sea, los costos de operar son tan altos que solo una empresa puede cubrirlos, ¿no? Puede cubrirlos. Solamente una empresa puede cubrirlos. Ese es el problema con los monopolios naturales. Entonces, lo que va a pasar es de que naturalmente quedará una sola empresa. Entonces, ¿qué pasa? Los servicios de agua potable, o sea, normalmente los servicios públicos, son los que monopolios naturales, ¿no? O sea, el agua, ¿no? O sea, encargarse de brindar servicio de agua cuando tienes una infraestructura que mantener, o sea, redes de alcantarillado, agua potable, etcétera, no lo hace nada barato. Entonces, normalmente, por ese costo que significa mantener toda la infraestructura de agua, va a ser un monopolio, va a ser una sola empresa. Muy bien, el Estado sabe de eso, sabe que tiene solamente, normalmente va a querer una empresa, electricidad también, tiene una infraestructura que mantener, ¿no? Redes de alta tensión de distribución que mantener, entonces se hace costoso operar el mercado. Por lo tanto, en esos mercados quedará una empresa. Entonces el Estado dice, oye, si yo sé que esto va a ser naturalmente, va a ser un monopolio naturalmente, entonces mejor lo convierto en un monopolio legal. Y entonces creo una concesión, ¿no? Entonces creo una concesión y, por ejemplo, digo, en él, tú eres el único que va a distribuir electricidad en Lima Norte. Luz del Sur, ya, para Lima Sur. Entonces, firmo un contrato donde digo, ya está bien, tú eres un monopolio, ¿no? Yo te reconozco eso, pero bajo ciertas condiciones para tratar de regular el precio, ¿no? Para tratar de mantener un precio adecuado, porque la electricidad pues, es un bien muy importante, ¿no? El agua, bueno, es una empresa pública, entonces, bueno, ahí hay una regulación también del Estado para que el precio no sea tan alto. Muy bien, entonces, los monopolios naturales en el Perú normalmente se convierten en monopolios legales por la participación del Estado. Perfecto. Bueno, en oligopolio no tengo mucho que decir, ¿no? Son pocas empresas, los productos son diferenciados, ¿no? O sea, puede haber competencia entre las empresas porque los bienes pueden ser sustitutos, o sea, quiere decir que como son muy similares, los consumidores pueden
entre los bienes que produce la industria pueden intercambiarse, ¿no? Por ejemplo, un mercado oligopólico clásico es el mercado de bebidas, ¿no? De bebidas gaseosas. Entonces, estos mercados lo que tienen es productos muy similares, ¿no? Ahí no confundan la marca con la empresa, ¿no? O sea, Coca-Cola y Coca-Cola son producidos por la misma empresa. Pepsi es producido por una empresa. Cola Real también por otra, pero además tienen otras, ¿no? Entonces, en realidad, si vemos las empresas, son creo que 5 o 6 empresas embotelladoras. Entonces, un mercado oligopólico y los consumidores pueden intercambiar entre los productos, ¿no? Los productos que ofrecen al ser gaseosas, al ser colas, bueno, son fácilmente intercambiables. El mercado de telefonía también es oligopólico. ¿Qué es lo que hace que sea competencia monopolística? ¿Dónde está la clave? La clave está en este producto, ¿no? Que sean productos diferenciados. O sea, diferenciado significa cada empresa ofrece un producto diferente, ¿no? Cada empresa ofrece un producto diferenciado. ¿Ya? Entonces, cada empresa se convierte en una especie de monopolio, ¿no? Porque miren, son muchas empresas, pero cada una ofrece un producto que sería único o que no va a encontrar en otro lado el consumidor. Entonces, esas empresas se convierten en un pequeño monopolio. Es un pequeño monopolio, ¿no? Y si cada una se convierte en un pequeño monopolio para sus clientes, entonces le puede colocar el precio, ¿no? El precio puede ser colocado a cada uno de sus clientes, pero luego también, como son muchas, hay competencia, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, los restaurantes, un chifa, ¿no? Entonces hay chifa de todos los precios. El chifa de carretilla, de un solo en plato descartable, hasta el chifa, pues, que tiene un local, ¿no? Que tiene, pues, un servicio. Inclusive en ellos también, ¿no? Hay distintos por el sabor, se diferencian por el sabor, se diferencian por el servicio, y hasta Madame Toussaint, un chifa caro. Entonces, los consumidores están ahí, ¿no? Cada uno de estos locales tiene sus consumidores, porque se ajustan a su precio, se ajustan a su calidad, pero también compitiendo, también podrían pasarse de uno a otro, ¿no? Sobre todo los chifas que están en el mismo rango, ¿no? Los chifas que no son de lujo, pero tampoco son, pues, muy informales, ¿no? Entonces, esos chifas compiten. Muy bien, y eso es porque el producto es diferenciado, esa es la clave, ¿no? Son bienes diferenciados. Muy bien. Entonces, más o menos eso es todo lo que tenía que decir. Después de eso, en el oligopolio, como el oligopolio dice, las empresas pueden cooperar, pues las empresas pueden cooperar. A veces lo que se forma es un mercado de monopólico, ¿no? O sea, el oligopolio, como cooperan, empieza a comportarse como si fuera un monopolio. Entonces tenemos ahí a los cárteles, ¿no? Tenemos ahí a los cárteles, los trusts y los holding, ¿no? Que son oligopolios porque son pocas empresas, ¿no? Solamente que su comportamiento es como la de un monopolio. En el cártel es ilegal. El monopolio no es ilegal, el monopolio es completamente lícito, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Lo que sí es ilegal es el cártel, porque el cártel indica que es un grupo de empresas, no un oligopolio, que se han puesto de acuerdo para subir los precios, se han puesto de acuerdo para producir menos, para, obviamente, también y con el objetivo de subir los precios y ganar más. Entonces, esas son consideradas conductas anticompetitivas, ¿no? Los cárteles son conductas anticompetitivas, perseguido por la ley. Eso sí está sancionado, ¿no? Inclusive hace poco había una publicidad, no sé si llegaron a ver en televisor o hasta en internet también salió,
una publicidad donde estaban en un directorio, un grupo de hombres mayores, ¿no? Blancos mayores, ¿verdad? Ahí negociando, ¿no? Tratando de ponerse de acuerdo para cobrar más, para producir más, ¿no? Y una secretaria ahí que estaba atendiendo, y que la secretaria dice, pues, ¿no? He trabajado mucho tiempo con mi jefe, ¿no? Pero lo que hace está mal, dice. Y entonces sale Indecopi para incentivar a denunciar, ¿no? A la secretaria, ¿no? Estaba dirigiendo totalmente a las secretarias, totalmente a todo ese personal, ¿no? Denuncia tú. Si tu jefe hace cosas malas, denúncialo, ¿no? Esto a raíz de los escándalos que también se ha descubierto, creo que en las farmacias y no me acuerdo ahorita en qué rubro, creo que son farmacias, ¿no? Sí, sí. Para ponerse de acuerdo, pues, ¿no? Y ahí han salido a la luz con los correos, ¿no? Usaban correos falsos, o sea, correos así, personales, ¿no? De cuentas Gmail para coordinar, se pasaban las invitaciones, bueno, esto en Chile creo fue donde descubrieron esto también, que también ha ocurrido, se pasaban pues las notificaciones, todo así como si fueran invitaciones de boda, ¿no? Para despistar. Muy bien, ese es el cártel, entonces ilegal. El TRUS no es ilegal, porque el TRUS es una empresa, ha comprado a otras, pero del mismo sector. Entonces, por ejemplo, hace poquito Mi Pharma ha comprado a Inca Pharma. Entonces tú ves en el mercado, ves, ahí está Mi Pharma, ahí está Inca Pharma, ¿no? Ahí está, pues, no sé, BTL, FASA, creo, ¿no? Pues, ya, pues hay competencia, ¿no? Mi FASA compite con Mi Pharma, pero ya no, en el fondo ya no hay competencia, porque todas son del mismo dueño. Todas son del mismo dueño, entonces ese es un trus. Ese es un trus. Ahora, un holding. Uy, un ratito. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces teníamos al mismo, en el holding ya lo que pasa es que, ¿no? En el holding lo que ocurre es que es una empresa también que ha comprado a otras empresas, pero de distintos sectores con el fin de consolidar su dominio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves que vas a Saga Falabella y al costado de un Saga Falabella, no, perdón, vas a Totus y al costado de un Totus está pues un Sodimac y te das cuenta que las tarjetas que te ofrecen, y te das cuenta cuando vas a Totus que te paran diciendo cada rato, señor, paga con CMR, no señorita, que no tengo esa tarjeta. Señor, paga con CMR, que ya le he dicho que no tengo esa tarjeta. ¿No? CMR, ¿no? Que es otra empresa, pero todas son del mismo dueño. Entonces, ¿no? Juegan en pared, ¿no? Ya, te venden productos de abarrotes, te venden productos de ferretería, te dan el crédito para que compre. No tiene para comprar, no se preocupe, le damos el crédito con su tarjeta del banco Falabella, pues ya no es banco, ya no es financiera, no es banco Falabella. Entonces, tienen tienen esa estrategia, ¿no? Entonces, ese es un holding. Es un holding. Varias empresas se agrupan para fortalecerse. Muy bien. A ver, no sé si hay preguntas ahí mientras que coloco. Esto sería ya todo, ¿no? Para pasar un poquito a la otra. Con esto ya hemos terminado. Me imagino que ahora sí ya. Ajá. A ver, vamos a pasar aquí. Muy bien. Bueno, esto es, recuerdan que estudiamos pues los factores productivos, ¿no? Los factores productivos. Entonces, los factores productivos tenemos la empresa. Ya tenemos la empresa. Entonces tenemos la empresa. Sobre la empresa, a ver, vamos a ver. Acá. Ya. La empresa dice tiene fines, ¿no? ¿Qué significa que tenga un fin económico? O sea, la empresa es una unidad productiva, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Ahí, la empresa es una unidad productiva, ya, acá. Ya. Que combina los factores productivos. Y tiene las siguientes características. Económico. ¿Qué significa que sea económico? Significa que hace uso óptimo
¿no? Eso significa lo económico, es uso óptimo de los factores productivos, ¿no? Lo económico no significa barato, lo económico significa uso eficiente, uso óptimo, ¿no? de cualquier cosa, eso significa económico. Un auto económico no es un auto pues que sea barato, ¿no? Bueno, que también lo es, ¿no? Pero no se refiere a eso, se refiere a que consume poco, ¿no? Sus repuestos son baratos, o sea, hace uso eficiente de los recursos. Mercantil, o sea, venta de bienes, o sea, produce para eso, mercantil significa que produce para el mercado. O sea, mercantil significa que la empresa no produce para pagar a los trabajadores con productos, ¿no? No, o no produce para regalar los productos o para autoconsumo, ¿no? O sea, un hogar, una empresa en un hogar, bueno, podría producir pues sus propios bienes, ¿no? Para usárselo ellos mismos, pero entonces ya no sería, eso ya no es mercantil, ¿no? Lo mercantil es que tú produces y tus bienes no son para pagar, no son para otra cosa que no sea ir al mercado, venderlo en el mercado y quedarte con el dinero. Eso es ser mercantilista, ¿no? Ese es un fin mercantil. ¿Ya? Si un artista produce, ¿no? Por ejemplo, un artista no sería una obra de arte de un artista, un cuadro, no sería mercantil, porque en teoría pues estaría produciendo o no va al mercado, ¿no? O sea, en el sentido de que muchas veces es el cliente quien busca al artista y le pide una cosa específica, ¿no? Que solamente es para él. Le pide pues una cosa específica que es para él, entonces ya ahí obviamente llegan a un acuerdo, negocian un precio, ¿no? Eso sí, no, pero no va a un mercado, ¿no? Un mercado donde espere a un consumidor a ver quién lo compra, no, ya tiene un cliente que es el que lo ha solicitado. Pero en cambio aquí no estamos hablando de mercancías donde van al mercado y ahí a ver quién las compra, ¿no? Nadie las ha pedido, se produce con el riesgo de perder, se produce con el riesgo de venderlo, ¿no? De no saber quién es el que lo va a comprar, con ese riesgo es el que se hace las cosas. Entonces, mercantil significa que la producción de la empresa está dirigida al mercado, ¿no? La producción de la empresa está dirigida al mercado. Lucrativo, maximizar ganancias, bueno, no hay mucho que contar, ese es su fin. ¿Tiene una organización propia? Sí, tiene una organización propia, o sea, tiene las personas que dirigen la empresa, ¿no? Inclusive si nos vamos a las sociedades anónimas, hay un directorio y ese directorio nombra una gerencia, que sería pues un cuerpo técnico, o mejor dicho, un cuerpo profesional, ¿no? Un cuerpo profesional. Entonces, el directorio es el representante de los accionistas o de los dueños, ¿no? Representa a los dueños de la empresa. Y ese directorio no necesariamente es técnico, ¿no? No necesariamente es pues, de personas capacitadas. Y ese directorio nombra pues a la gerencia, nombra a las personas que sí son profesionales y especialistas en sus ramas y permiten una mejor gestión de la empresa. Bueno, la empresa tiene responsabilidad porque sus acciones, dice, generan externalidades, o sea, externalidad es un efecto no deseado, ¿no? Genera un efecto no deseado que puede ser positivo, o sea, puede traer beneficios a la comunidad, o puede ser negativo, o sea, puede traer perjuicios a la comunidad. Entonces la empresa tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Como lo que ha ocurrido ahorita con Repsol, ¿no? Que ha derramado petróleo. Entonces Repsol tiene pues que limpiar, tiene que hacerse responsable, pero parece que no. Entonces Repsol pues se ha enredado, ¿no? Negándose, pues, no, que ahí la empresa tiene una responsabilidad social, ¿no? Bueno, hay clases de empresas. Empresas públicas, las empresas públicas son de dos tipos, ¿no? Son de derecho público, y son de derecho privado. Muy bien.
Entonces, ¿qué significa que sean de derecho público? Significa que se crean por ley, ¿no? Crear por ley. Entonces, sus responsabilidades, sus funciones, su organización, entonces su organización, funciones, ¿no? Están reguladas por esa ley, ¿no? Por esa ley, nada más, es de derecho público. En cambio, las de derecho privado, son creadas de acuerdo a la ley general de sociedades. Entonces, la ley general de sociedades son las que contiene, pues, las figuras de las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades cerradas, ¿no? Todas estas que hemos visto en algún momento, esas son las sociedades. Entonces, si se crea, si es una empresa pública de derecho privado, significa que se creó basado en esta ley, o sea, es una sociedad anónima, En cambio, si de derecho público ha sido creado por una ley específica, ¿no? Entonces, esa ley específica le da sus funciones, le da su marco legal, ¿no? Y cómo va a funcionar, ¿no? La forma en la que va a funcionar. Entonces, se rige por esa ley. Nada más. Bueno, las empresas privadas y las cooperativas. Las cooperativas son empresas que han sido creadas, para satisfacer las necesidades de sus socios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una cooperativa de viviendas, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de una cooperativa de viviendas? Pues las viviendas, pues, ¿no? Las viviendas. Entonces, ¿qué hará esta cooperativa? Entonces, esta cooperativa, junta plata, junta dinero, ¿no? Compra un terreno, construye y vende, ¿no? Vende a los socios. Entonces los socios tienen su vivienda, cooperativa de vivienda. Cooperativa de ahorro y crédito, son personas que necesitan ahorros, necesitan créditos, ¿no? Se juntan entre ellos, se dan créditos entre ellos, ¿no? Y se pagan. Y así por el estilo puede haber muchas cooperativas, ¿no? Cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de vivienda, cooperativas de transporte, ¿no? Son empresas que atienden las necesidades de sus socios, ¿no? No están hechas para... y son regidas o son no son dirigidas por sus propios socios, ¿no? Entonces todos son los socios, son propietarios, se ponen de acuerdo, no hay una estructura, es una estructura más social, ¿no? Más social para dirigir la empresa. Están de acuerdo cómo entonces ya dirán, ya este año te toca dirigir a ti, luego habrá elecciones, luego, ¿no? Va cambiando. Muy bien. Estas son clasificaciones ya de las empresas, ¿no? Micro, pequeña y mediana, ¿no? Está claro, micro es menos de 150 UITs. Entonces, si pones a 4.000, 150, ¿cuántos son? 30, 60, ¿no? Como 60.000 soles. Claro, ¿no? 60.000, 600.000 soles, creo, de ventas, ¿no? Anuales. 150 por la UIT de 4.600, ponle 4.000, ¿no?
una cantidad grande. Luego, entre 150 y 1700, pequeña, mediana, 1700 a 2300, y la grande ya es más de 2300. Ya son millones, ¿no? Son millones lo que da. Aquí estamos hablando que el micro es que no supera el millón de soles, ¿no?, de venta. O sea, medio millón de soles de venta, es todavía una microempresa. Pequeña empresa, bueno, que supera ese millón, ¿no? Supera ese millón, y a mediana, bueno, vende algunos cuantos millones. A una empresa que vende 8 millones, 10 millones, 12 millones de soles, es una mediana empresa. Una grande ya, pues, es varios millones. Bueno, el capital puede ser, ¿ya? Cuando hablamos de capital, puede ser dinero o pueden ser bienes de capital, ¿no? O sea, este es un bien de capital y, bueno, el dinero no necesito ya mencionarlo, desde de abajo. Entonces, todo eso puede ser considerado capital. No, este es factor productivo. Es un factor productivo. Muy bien. Entonces, hay dos formas o dos criterios sobre el origen del capital, ¿no? Uno es el clásico, o sea, el capital, pues, surgió de forma natural porque se acumuló, ¿no? Fue un avance progresivo, ¿no? Pasamos desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, es producto de la evolución del ser humano el capital. No hay ningún problema. Un enfoque, una explicación naturalista, digámoslo así. Y esta acumulación del capital permitió el excedente económico. Y el excedente económico permitió, pues, la acumulación de riqueza, permitió, pues, que las élites pudieran, ¿no? Permitió la formación de élites, de monarquías, ¿no? Y permitió las construcciones. Entonces, en muchas obras de la antigüedad, o sea, los antiguos, los egipcios, Caral, todo se hace posible porque la sociedad logra mantener excedentes económicos. O sea, logra producir más allá del nivel de subsistencia, producen más allá de lo que consumen. Entonces, tienen sobrantes que pueden acumular, que pueden ahorrar, que pueden guardar, y con esos excedentes pueden financiar y pueden decirle a algunos hombres: oye, muchachos, no trabajen, nosotros te vamos a dar alimento, te vamos a dar ropa porque nos sobra, y trabaja para construir esto, ¿no? Porque efectivamente, pues, construir una pirámide, construir ¿no?, una obra de estas, no te da de comer, ¿no? Eso no es producir alimentos, entonces no te sería beneficioso. Alguien tiene que compensarte, ¿no? Alguien tiene que darte el alimento que no vas a producir por estar en esa obra, ¿no? Y eso se logra solamente cuando existen estos excedentes, ¿no?, económicos. Por ejemplo, respecto a la construcción de las pirámides, ¿no? A veces, bueno, se sabe más de historia por mitos o por leyendas que por realmente ocurrió, ¿no? Realmente por el desconocimiento de la época o porque simplemente los profesores no se actualizaban, ¿no? Y seguían repitiendo estas cosas. Entonces, por ejemplo, los egipcios, ya lo que más o menos la arqueología, los últimos estudios indican es que los que construyeron la pirámide no eran esclavos, propiamente dichos, ¿no? Recibían su pago, ¿no? Y su pago era un pago en pan, eran pagos en ropa, en pan, en cestos, ¿no? Entonces sí recibían una remuneración, ¿no? Y sobre todo las partes más delicadas, las partes más complejas, necesitaban inclusive expertos, ¿no? Personas con experiencia. Entonces no era un trabajo, y tenían viviendas, ¿no? Las viviendas de la construcción de la pirámide, como duraron años, estaban cerca de la pirámide, ¿no? Entonces era un asentamiento que recibía. Entonces un poco se derrumba el mito que efectivamente fueran esclavos. Porque sí recibían sus recompensas. Muy bien. El enfoque marxista es un enfoque de un proceso, que el capital es parte de un proceso histórico, ¿no? Es parte de un proceso esta palabra.
histórico, ¿no? Es parte de un proceso histórico. Donde hay la acumulación originaria, pues es una explicación histórica donde se explica cómo los campesinos son despojados de sus tierras y cómo los artesanos quiebran por la competencia de las máquinas y finalmente quedan sin trabajo ambos, campesinos y artesanos, y no se ven obligados a migrar a las ciudades como mano de obra barata, como trabajadores, y la abundancia de este trabajo hace pues que los salarios se disminuyan, y entonces se consolida el capitalismo como como un sistema que conocemos ahora, ¿no? O sea, donde hay obreros que no poseen máquinas, que no poseen herramientas de trabajo, que no poseen capital, ¿no? Los medios de producción, y que tienen que movilizarse de sus casas a los centros de trabajo, a las fábricas, ¿no? Para producir esto. Esto también aparece en este proceso de acumulación originaria, ¿no? Las fábricas. Y luego de terminar su jornada laboral regresan a su casa, duermen y otra vez, ¿no? A diferencia de eso, Marx decía que antes los hogares eran unidades productivas, ¿no? En el hogar se producía, ahora ya no, ¿no? No, los artesanos han quebrado y son en las fábricas donde se produce. Es un proceso histórico. Bueno, la plusvalía ya le expliqué. Muy bien, este cuadrito es el importante, ¿ya? El enfoque dice acá, neoclásico es capital fijo más circulante. El capital fijo, como dice acá, es solo máquinas. Solo máquinas. Y el circulante es insumos, ¿no? Más trabajo, ¿no? En cambio, el capital constante es máquinas más insumos. Y el variable es el solo trabajo. Aquí, cuando se refiere a esta clasificación, ¿no? De enfoque socialista, de enfoque neoclásico, se refiere a que capital es igual a dinero para comprar factores productivos. ¿Ya? Eso es. Bueno, 8:55. Nos vemos. Voy a un ratito nomás para tomarle pantallazo a esto. Un minutito. Ay, no me saquen, no me saquen. Ay, me sacaron, no. Carambas, carambas. Ya, screenshot. Ya, gracias muchachos, nos vemos en mi clase, nos vemos, suerte.